Bueno, primero, Pablo, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muy contento de estar aquí en esta presentación de la serie y como le decía vuestro compañero de Radio Nacional, que nada, pues siempre es un placer trabajar con Borja y porque siempre es calidad asegurada y diversión, eso, vamos, eso va por delante, entonces, bueno, pues muy bien. Bueno, antes de empezar esta entrevista rápida, que es en Alfombra Roja, quiero que me elijas una de estas iconos que te podrían, con cuál te podrías sentir identificado. Yo me siento identificado con este de aquí, porque además me hace mucha gracia porque me recuerda a Snoop Doggy Dogg de tarararara, tarararara, Snoop. No sé si acompañas la entrevista con eso, ¿vale? Vas a estar ahora... Pero ¿la tengo que poner todo el rato? ¿Ah? Ahí, a tu lado, nada más. Cuéntame, ¿qué tu personaje en la serie? Como te he dicho detrás de cámaras, ya la hemos visto al completo nosotros, somos unos privilegiados por verla antes, pero para la gente, ¿qué se va a poder esperar de tu personaje en una serie como esta de Prime Video? Mi personaje es el jefe de seguridad de la Casa Real y en este caso yo estoy volviéndome loco con Pilar, que es la reina, porque me hace la 314 constantemente y tengo que estar muy pendiente de ella. Lo que pasa es que para mí también, quiero decir, para Maluenda, que es como se llama mi personaje, para mí es un cariño y siento cierta debilidad por mi reina. Entonces, bueno, procuro de estar a la altura, independientemente de que sea una díscola. También preguntarte, y ya con eso termino, porque hay que ser rápido en la alfombra, saber primero qué te ha costado más dentro de este universo de Su Majestad, porque dices que es agente de seguridad, tienes que tener un... ¿Qué me ha gustado ¿Qué más? te ha costado más? ¿Costado? Sí, porque eres un agente, es decir, me refiero que el protocolo tenías que estar muy serio. ¿Cómo ha sido también? No lo sé, no lo sé, para mí ha sido fácil, porque generalmente no te diré que toda mi trayectoria artística haya sido haciendo de personajes de estas características, pero no lo vi verdaderamente complicado, es decir, había mucho estaticismo en el sentido de que uno tiene que estar quieto y observando las reacciones de... Pero poco más, y además en cuestiones de texto, de... No, bien, he estado súper cómodo. Sí. Borja, genial. Sí, sí, no, yo con Borja de maravilla. Yo a Borja, vamos, le amo, me encanta. Me lo paso muy bien con él siempre. Con esta pregunta termino. ¿Cuál sería tu película favorita de Borja Coveaga? ¿Cuál sería? Tu película favorita de Borja Coveaga. Pues yo pienso, fíjate tú, qué buena pregunta. A mí la que me emocionó en muchos momentos fue Pagafantas. Sí. Como un buen recuerdo, ¿no? Sí, pues el Pagafantas, porque todos hemos sido siempre unos poco, los tíos particularmente, Un momento de nuestra vida. muy pagafantas. Yo lo sigo siendo, es decir, que no te puedo hablar en pretérito porque la realidad es esa. Yo sigo siendo un pagafantas, pero ¿qué le vamos a hacer? Gracias, Pablo. Por favor, invita a todos a que no se la pierdan en Prime Video. Que no os la perdáis. Tan, taratán, taratatatatata. Borja, primero, de todos estos iconos que ves aquí, hay unas gafas también. ¿Cuál dirías que va más contigo, que pega más contigo? Uno, Vida extra. La tengo que tener ahí durante la entrevista. Vale, muy bien, porque si fallo, La puedes bajar, la ¿no? puedo usar, vale. Primero decirte que estoy preguntando las películas favoritas de tu reparto de Borja Coveaga. Por ahora, Mi reparto. O sea, ¿qué película me gusta mucho de... Por ejemplo, de Ana Castillo voy a decir una columna muy rara. Bueno, rara no sé, Promoción Fantasma. Me parece que está increíble, está muy chavalilla, pero muy increíble. A ver, de Pablo Derqui hay joder, voy a decir un corto que se llama Pablo, que está muy bien, pero voy a decir Nitidía, que es una serie. ¿Vale una serie o una peli? quieras. Nitidía, que es una serie que me gusta De los muchísimo, donde hace de un capullo irredento. Sí. Y de Ernesto Alterio, El otro lado de la cama, que creo que cuando sospecha que su mujer tiene un lío con una amiga y da una patada a la cama y se hace daño en el pie, creo que es una de las cosas más graciosas que se ha hecho en el cine español. Es como Viggo Mortensen en El Señor de los Anillos. Pues un poco sí, es el Aragón de la comedia musical. Borja, hemos hablado ya contigo en la entrevista y te quiero nada más preguntar también por el próximo proyecto, porque este año estás tirando la casa por la ventana. Mucha movida. Y yo quiero, ya te dije también que adoro a Ramón Barea y Ramón Barea también va a estar en Los Aitas. Entonces cuéntame, ¿qué novedades hay para este 2025? Pues se está rodando una película, aparte de Los Aitas, que se estrena el 21 de marzo. Se estrena también, o sea, se está rodando una película y se estrenará cuando toque. Altas Capacidades, que es un guión mío, con Víctor García León, que los protas son Israel Lejalde, Marian Álvarez y Juan Diego Boto otra vez. O sea, que Juan Diego Boto es el nuevo Ramón Barea. Ah, ya tienes reemplazo. Reemplazo para muchos años, no sé, porque vaya, los dos espero que trabajen mucho conmigo más.
Los Aitas que quería ver y quería darte la enhorabuena porque me gustó muchísimo el tráiler, lo poco que vi, y no soy de ver tráilers porque algunos te cuentan mucho. No, yo creo que el tráiler es muy fiel porque te cuenta lo que hay, pero creo que no destripa nada. Y el tráiler lo bueno que tiene de los Aitas es que creo que el tono lo pilla muy bien, Sí. Lo he dicho, estoy encantada con el tráiler. No todos los tráilers son muy buenos en respecto a eso, y lo sabes. Entonces, quería preguntarte primero, ¿qué va a poder ver la gente en los Aitas? Pues yo creo que es una comedia tierna, es una road movie de padres e hijas, transcurre en los 80, habla un poco del cambio de modelo de la paternidad, o sea, mi padre no es como yo como padre, o sea, no tiene nada que ver un padre de los 80 con un padre de los 2000. Y sí es una comedia, pues eso, como muy sentimental y de reír y de llorar. Bueno, de llorar. Ni un ojo seco en la sala de cine. Así que voy a llevar Kleenex, vale, ok. Pues nada, me voy a preparar, Borja, para esto. Y ya para terminar, obviamente tengo que hacerte una pregunta sobre realeza. Si pudieras inventarte un nombre para un país, como en una película Reina por sorpresa, Andalasia, Fridonia o cosas así. ¿qué nombre le pondrías a tu país? Coveagalandia. Para que sepan a quién pertenece. Claro, que no se equivoquen en las cartas, en las postales, para que no se equivoquen en las postales. Querrían ir. Querrían ir porque es muy divertido, porque sería como una especie de Disneylandia, pero conmigo. ¿Cuál sería el símbolo emblemático de tu país? Una chistorra. Voto por eso, ¿ah? Que algún día se haga realidad y tengas tu país. Ojalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, la verdad, me apetece mucho, muchas ganas. A ti te conozco. Sí, hemos hablado ya de cositas, yo siempre voy por aquí. Qué bueno. Porque creo que es muy diferente a lo que había hecho hasta ahora. Antes que nada, darte la enhorabuena, ya me la he visto al completo. Ah, vale, ¿qué tal? Estoy preparada. Qué bien. Bueno, antes de empezar la entrevista, ¿cuál de estos iconos te definiría a ti para que te acompañe durante la entrevista? Cógelo. Y así te acompaña. Ahora, no hace falta que lo lleves puesto toda la entrevista, solamente para que te acompañe ahí. Vale, cuando no me venga una respuesta, lo pensaré con esto. Vale. Vamos a ver, ¿qué se va a poder esperar el público de tu personaje? ¿Qué se va a poder esperar el público? Esperar, ¿qué se puede esperar? Personaje en su Hombre, yo creo que es la mejor amiga de la reina y es un personaje divertido, como que es una tía con corazón que acompaña a la reina. Mola, se va a ver el vínculo de ellas, de mejores amigas de toda la vida. Y yo creo que eso es lo que van a ver en la relación que todas podemos mantener con alguien de toda la vida, y esa confianza y el cariño que tienes con alguien que conoces de toda la vida. Tiene que ser. Sí. Bueno, preguntarte también, por ejemplo, en Princesa por sorpresa, no sé si habrás visto esa película. Sí. Ahí se inventan un país que se llama Andalasia. Genovia, después de Genovia. O sea, Genovia, hay muchos países que se inventan. Si tú pudieras inventarte un país para gobernarlo, ¿cómo se llamaría? ¿Y cuál sería el símbolo de la bandera de ese país? A ver, el símbolo sería mi gato Kenai. Y Es lo más. 100%, pero 100%. Y el país se llamaría Pocholeja, porque es así como llamamos a mi madre. Me hace mucha gracia mi madre todo, y creo que sería maravilloso un país con su referencia, porque sería un país muy divertido. Ya vámonos al lema. El lema, fíjate que creo que lo he dicho en otra, que me han preguntado por otra cosa, pero respondería lo mismo. El lema sería: la gente se desconcierta cuando una frase no termina como ellos patata. Sería muy desconcertante y muy divertido este lugar. Sin duda, yo creo que sí. Bueno, ya solamente para terminar, invitar a todo el público a que no se la pierda en Prime Video. No os perdáis Su Majestad, es una serie preciosa, maravillosa y súper divertida, y la vais a disfrutar un montón. Un besito. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Encantada de estar aquí y hablar contigo. Bueno, aquí hay 4 iconos, ¿vale? Como ves, una vida extra, una corona, un corazón y unas gafas. Sí, muy bien. ¿Qué dirías? Una vida extra, unas gafas, una corona, un corazón. He dudado con la vida ¿La extra. entrevista? Una vida extra, pero yo creo que una única vida. Es el primero que ha elegido el corazón. No me lo puedo creer. La mayoría ha elegido las gafas y la vida extra. ¿Dos? Hombre, las gafas con corazón molan, no sé. Bueno, yo me quedo con... Corazón que te acompañe siempre. A ver, Pablo, no paras de hacer trabajos, hacer nada. Ya está Anatema también en Prime Video, si no me equivoco. Y ahora Su Majestad, que llega el 27 de febrero. Haces de rey, padre de Ana Castillo, pero ¿qué más
¿Cómo ha sido para ti trabajar este personaje y sobre todo este proyecto de Borja Coveas? Bueno, de entrada ha sido la oportunidad de poder trabajar con Borja, a quien admiro, por ejemplo, ha sido ya es trabajo también. Y luego también, bueno, pues tratar un tema que yo creo que es suculento hoy en día y con unos guiones que creo que estaban muy bien escritos. Son muy frescos, divertidos, ácidos y que nos vienen bien hoy en día. Sí, porque a veces la realidad supera la ficción, ¿a que sí, Pau? Siempre supera la ficción, la realidad, sí, sí. A veces parece que no... De hecho, trasladas cosas al guión reales y no son verosímiles. Quiero saber, y ya con esta pregunta termino, ¿a veces tú has visto alguna noticia que no te has creído? Porque has dicho, madre mía, no me creo que esté pasando esto. Sí, tantas, ahora no recuerdo, pero muchas veces. Yo recuerdo hacer la reflexión de pensar, esto lo ponemos en un guión y no se lo cree nadie. Ahora no sabía decirte qué, pero sí, tantas veces sucede, sí, sí. Bueno, Pablo, de verdad, encantada de hablar contigo. Invita a todos, por favor, a que no se la pierdan. No se pierdan su majestad, por favor. Por favor.